Graciliana, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast. Muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme a estar aquí. Bueno, un auténtico placer. Me gustaría, como siempre solemos hacer con todos los invitados, que te presentaras. ¿Quién es Graciliana Montelongo? Bueno, Graciliana Montelongo es una mujer que desde pequeña ha sentido inquietud por lo desconocido, por viajar. Y en el año, bueno, no me acuerdo, pero tenía 12 años y me invitaron a ir a África, al Sáhara. Ujú. Y a raíz de eso, estuve cuando la Marcha Verde, cuando después comenzó la Marcha Verde, y a raíz de eso, cuando regresé, escribí mis primeros poemas, pero ya dibujaba desde pequeña, me interesaba sobre todo Leonardo da Vinci, porque en casa había un cuadro relacionado con él, y de ahí despertó mi curiosidad y desde entonces fue mi pintor, bueno, pintor y todo lo que es Leonardo da Vinci, porque no solamente Sí, sí, abarca tiene tantas, la tantas pintura. facetas. Sí, pero en el Sáhara fue porque cuando yo estaba, después a lo largo de la vida me ha influido porque yo veía los cadáveres, o sea, los ataúdes de los niños, porque ponían bombas en los zocos y veía esos entierros y eso, yo tenía 12 años, entonces eso como que te impacta, ¿no? Mm. Y me marcó, pues no tanto como cuando llegué a casa, sino después con los años piensas en todo aquello y te vas dando cuenta de la injusticia tan grande, ¿no? Y que todavía ese pueblo sigue ahí viviendo refugiado, que es algo que me impacta muchísimo. Y siempre he dedicado mi vida a eso, soy una batalladora, también crítica. Después escribí artículos de opinión en La Opinión de Tenerife, que después pasó, la absorbió El Día, pero estuve muchos años en La Opinión escribiendo porque sentía la necesidad de escribir, de hacer algo, ¿no? Por nuestras islas, por lo que veo alrededor, siempre, sobre todo en defensa de nuestros jóvenes, de esos emigrantes que vienen. Aparte de escribir eso, la pintura, que me dediqué a dibujar y después a pintar, eh, porque mi maestro me valoraba mucho lo que hacía y eso me dio pie a sentirme fuerte, empoderada, ¿no? Y a seguir pintando, porque es muy importante siempre que un maestro, los maestros digo yo con mayúsculas, ¿no? Porque hay de todo, hay profesores y maestros, pero los que te incitan o le dan fuerza al joven que está en ese momento delante de ellos, pues esos son los que te ayudan a seguir adelante. Y la verdad que a mí me ayudó para sentirme con fuerza y para pintar y para desarrollar todo. Y mi maestro de literatura también fue Ricardo Acirón y más tarde sería Ernesto Rodríguez Abad, eh, porque él me dio un taller de escritura creativa y de ahí comencé a escribir relatos de misterio. Bueno, escribía de todo, pero un día nos pidió misterio, y misterio no, terror, perdón. Y claro, a mí me costaba porque yo soy mucho de humor, pero el trabajo de él y toda la insistencia al final lo logré. Y luego escribía para el Festival Internacional del Cuento durante unos años y después ahora, en este tiempo, los he recogido y los he publicado en enero de este año. Se Ujú. presentó mi tercer libro, pero este dedicado al misterio y al terror. Y ya voy por la segunda, ya pedí la segunda edición porque se me acabó bueno, la primera, hay algunos en las librerías, pero los otros los he ido vendiendo. O sea que más o menos mi trayectoria, yo creo que me lié un poco hablando de todo. Bueno, has hecho un resumen rápido de todas las cosas que has hecho. Ahora hablaremos de ese libro y de otras cuestiones, pero bueno, volviendo quizás a la infancia, teniendo en cuenta que, bueno, con 12 años ese viaje te marcó y imagino que no habrá sido un viaje fácil, ¿no? Porque también en esa época en la que nos estás hablando, pues el mundo era completamente diferente, aunque probablemente
para el Sáhara en cuestión las cosas no hayan cambiado mucho o a peor realmente, ¿no? Porque parece como algo que está ahí enquistado en tierra de nadie. Pero eso que te marcó tanto, ¿cómo fue el que comenzaste a escribir? Porque no fue precisamente algo que a lo mejor fuera demasiado positivo, o no lo sé. ¿Cómo eran esas primeras escrituras que tú comenzabas a hacer a raíz de ese viaje? A raíz del viaje surgieron poesías sobre el desierto, esas poesías que escribes cuando eres más niña, que tienen sus Ujú. ripias y todo lo que tiene, todo lo que lleva, ¿no? Que eso es bonito también porque se ve el aprendizaje de la persona, ¿no? Y hay mucha gente que dice, yo me arrepiento de haber escrito, pero yo pienso que no, que No. a veces eso es el camino, ¿no? Que el camino lo vas haciendo poco a poco y vas aprendiendo. Y luego, aparte de que cuando has avanzado, también escribes mal. Hay cosas que están mal y tú dices, uy, esto no sirve para nada, ¿no? Pero a raíz de ese viaje me abrió, porque mis padrinos estaban viviendo y trabajando allí en el Sáhara. Entonces, cuando ellos vieron que lo iban a descolonizar, me invitaron para que lo conociera. Y claro, fueron unos meses que estuve allí con ellos y me encantó. Yo que era una niña, además, pero como ya te decía antes, era muy aventurera y Ujú. me gustaba viajar y yo me fui sin conocerlos ni nada, porque ellos me habían bautizado y se habían ido para el Sahara. Llevaban muchos años allí viviendo, ¿no? Entonces, la idea de ellos fue que yo lo conociera antes de ser descolonizado. Y claro, me cogió antes de la Marcha Verde, pero fue cuando se oían las bombas. Yo dormía y me despertaba oyendo bombas, ¿no? Y claro, todo eso, aunque no me marcó en el principio para escribir, lo que he escrito después, los artículos, y hice una carta que no la he publicado, que se titula Las sandalias de Muley, que se refiere al Sahara y a los niños que acogemos aquí en Canarias, ¿no? Ujú. Y es, esa la leí en un festival que se hacía 10 horas contando en la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Tenerife, en un festival internacional. Y pues yo siempre he querido escribir algo que diga algo, que cuente algo. Y sobre todo tiro de eso, ¿no? De mis artículos y todo tiro de artículos o de literatura, de escritores, para yo luego hacer esa crítica constructiva que también hago en la pintura. Tengo una exposición que se titula Crítica Fragmentada y es una exposición que ha ido itinerante y habla desde el año 2007 de cómo veo yo Canarias, ¿no? Cómo veo la emigración, los huyentes los llamo yo porque la gente que huye de un país por la guerra o por lo mal que está, no es que se va de vacaciones ni va a emigrar para mejorar, sino son los que huyen. Y cuando Europa puso un freno a esa huida, cuando estaba Angela Merkel, pues yo pinté un cuadro dedicado a Europa, que lo titulé La Dama del Norte, ¿no? Hice un poema también que lleva este cuadro y lo presenté, se publicó en Rumanía porque me pidieron para escribir algo y yo aproveché y puse ese poema, ¿no? Porque pienso que las personas, los artistas, tenemos la obligación de dejar constancia de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Es Ujú. una cosa que suelo hacer, esa herida abierta que tenemos con los jóvenes, eso se representa en los cuadros que expongo, que la expuse últimamente fue en el Instituto de Estudios Hispánicos en el Puerto de la Cruz, en abril del año pasado, ¿no? Y ya se ha movido 5 veces en Gran Canaria y Palma, y en Tenerife pues 3 veces, ha estado expuesta en distintos lugares, en Santa Cruz, en el sur, y la primera exposición partió de la Universidad de La Laguna. Entonces ahí invitaba a los chicos que estaban haciendo máster y para que los chicos cuando vieran la exposición ellos hicieran su propia crítica, ¿no? Y Ujú. hablar, y esa es la idea de despertar y decir cómo vemos Canarias, la crítica a la iglesia, la crítica a la naturaleza. El hombre y la naturaleza jamás deben de separarse porque son lo mismo. Esa herida que tenemos con la naturaleza de cortar árboles y colocar vallas publicitarias
de no importarles las pintadas, que está toda la isla pintada. En Gran Canaria también lo vi hace unos días, que estuve en un encuentro de mujeres en la cultura, mujeres con alma de mujer, que son las mujeres artistas, ¿no? Y estuve 5 días participando y pude comprobar eso, que también está todo lleno de graffiti, porque no son pinturas sino graffiti. Yo voy y dejo mi firma y voy pintando todo, la piedra, los puentes, monumentos, todo. Y claro, en las islas donde tú sales a dar un paseo o llegas por el aeropuerto, por ejemplo, del norte, y te lo ves lleno de vallas publicitarias y ya no ves el paisaje que está detrás, porque la idea de ellos es vender y de promocionarse, ¿no? Y eso ha proliferado tanto últimamente que cada vez me preocupa más. Es un atentado contra el paisaje. Además que vivimos y dependemos del turismo, nos han hecho vivir y depender del turismo, ¿no? Y claro, Sí. eso yo digo, Dios mío, ¿qué viene el turismo a ver aquí? Porque graffiti por todas partes, yo digo, si es que los políticos no ven o están ciegos, y que esas vallas publicitarias están prohibidas incluso por Europa, pero por la Dirección General de Tráfico. Entonces, ¿quién se está nutriendo de ese alquiler de las vallas publicitarias? Ahí es la pregunta, ¿no? De por qué las permiten si están prohibidas. Bueno, es una cuestión difícil porque ahora que sacas ese tema, encontrar un equilibrio entre lo que es naturaleza y el desarrollo de la sociedad, porque al fin y al cabo, bueno, pues todo se mueve de una forma rápida, hay mucho consumismo, de ahí las vallas publicitarias, pero encontrar ese equilibrio y sobre todo, por ejemplo, en un sitio como Canarias, que efectivamente vivimos del turismo y donde el paisaje se tenga que cuidar mucho. Es cierto que a lo mejor tú vas por una autopista y realmente el paisaje no es del todo bonito. Eh, es curioso porque quizás porque estamos acostumbrados a verlo y cuando a lo mejor viajamos fuera vemos paisajes diferentes también porque son sitios mucho más grandes y a lo mejor la naturaleza pues tiene más sitio donde desarrollarse, ¿no? Pero al fin y al cabo donde entra el hombre pues hay, bueno, una serie de cuestiones que hacen que el paisaje cambie. No sé si es que la población en las islas ha crecido mucho y eso ya, ese equilibrio se pierde, o realmente tenemos que poner un poquito de freno con determinadas cuestiones, sobre todo con el tema, por ejemplo, de las vallas publicitarias, que sí, tienes toda la razón. Son detalles que tienes que pararte a mirarlo, pero ¿cómo verías tú ese equilibrio? Porque es complicado. Se puede hacer, por ejemplo, ya cuando hay zonas comerciales o zonas, pues ellos mismos tienen, la industria en su lado, tienen pues el cartel, pero lo que no se puede hacer es, por ejemplo, yo lo he visto aquí, habían unos árboles preciosos viniendo de Portacoronte hacia el norte y tú llegabas a la altura de donde estaba la antigua estación, había dos árboles que a mí me encantaba verlos porque decía, dentro de una urbanización de las del Padre Ancheta, se llaman las viviendas sociales, pues habían dos árboles preciosos que estaban altos. Pues en 2 días los cortaron y pusieron McDonald's, una pancarta enorme de arriba abajo, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia? A McDonald's. Pero todos sabemos dónde está el McDonald's, o sea que yo sé que vamos avanzando, pero eso no es un avance, eso es un retroceso, porque quitar árboles para colocar vallas y que tú no puedas ver ni siquiera el paisaje porque distrae al conductor, por ese es el peligro y por eso están prohibidas, sobre todo en las rotondas. Y claro, se puede avanzar y se pueden poner publicidad en una zona a lo mejor, pero también estuve en La Palma en febrero y en La Palma no hay vallas publicitarias, afortunadamente. Y además es que nos agobian todo el día. Tú estás viendo una película en intermedio, anuncios, compra aquí, compra allá, a través del móvil, a través del email, en YouTube, cuando entras, siempre te sale la publicidad, ¿no? O sea que ya la tenemos por todos lados. Sí, Y no bombardeo. es un acoso el que tú salgas y dices, ven al Corte Inglés, y yo sé dónde está el Corte Inglés,
Yo voy y compro el Corte Inglés y además, de hecho, me llega por correo toda la oferta y todo lo que hay del Corte Inglés. Yo como pintora, imagínate que a mí me diera por ir por toda la isla poniendo mi firma. Entonces, o Mm, pintando mis cuadros. claro, Yo claro, pongo en una galería de arte, ¿no? Que para eso están. sí. Entonces, todo, hay un desequilibrio que se puede equilibrar y se puede mejorar. Hace un tiempo cortaban 5 árboles en una rotonda que nos pertenece a todos para que la persona que es dueña de lo que había detrás colocara todo alrededor de vallas publicitarias. Entonces, claro, no los dejan crecer porque le tapan su publicidad y los cortan impunemente. Yo llamé al ayuntamiento, en este caso fue de La Orotava, pero no han hecho nada. Se ven los cadáveres de los árboles debajo, pero las vallas están detrás, ¿no? Bueno, es que Mm, si es por eso, yo digo, si no cuidamos y respetamos nuestro entorno y nuestra isla, esto se va aparte ya y no hablemos de las colas kilométricas que hay en la zona, que sales sí, en cola bueno, pero eso y ya es un problema que es da realista, para no hablar podemos decir. exclusivamente para él ya. Ujú, Sí, sí, sí. No hablemos, o sea, los coches esos de alquiler, el turismo que hay en Canarias es un modelo turístico equivocado, erróneo para estas islas tan pequeñas, como decías tú, son pequeñas. Es un lugar donde en otros sitios, vamos, es más amplio, pero Canarias es 4 perruños en el mar que yo digo, si no lo cuidamos, el agua, la naturaleza, lo que conlleva, tenemos que tener un turismo más sostenible, pero no que luche el cabildo por un subturismo que viene, que quieren cambiarlo para que sea un turismo que viene a ver el paisaje, a contemplar la naturaleza, cuando después cortamos árboles para colocar todo eso, ¿no? Y mm, permitimos esas pintadas que tú vienes desde Santa Cruz hasta el norte de la isla donde termina y está todo lleno de grafiti, todo. Y ya, claro, yo veo a los turistas, que yo uso la guagua, y los veo cuando empiezan a sacar fotos y por la zona, cuando llegan a Tacoronte, empiezan ellos a sacar sus cámaras y sacan fotos, pero ya es que ahí ya también han puesto de vallas publicitarias que te impiden ya sacar la foto si no mm, sacas la valla, claro, porque ves sí, el horizonte y está adelante, y eso es lo que... claro. Sí, hombre, ahí tenemos realmente quizás dos problemas. Uno, el tema de las vallas publicitarias, que puede tener un control, pues bien por, no sé, una legislación que deje bien claras las cosas o que Sí, se sí, cumpla la legislación como tal, que se o que haya unos que se límites. cumpla, que Sí, se sí, que se cumpla. cumplan, exactamente. O que hayan límites, ¿sabes? Aquí sí, aquí no, pero que hayan un cierto control. Pero luego el tema de los grafitis ya sí que es una cuestión más social, ¿no? Y eso que yo puedo considerar que un grafiti bien hecho puede ser una obra de arte. Pasa que muchas veces esos grafitis que estamos nombrando no son grafitis como tal, son Exacto, pintadas. Es que eso quizás es, habría que diferenciar entre un grafiti, hablando como arte si se respetara dónde se pinta, claro está. Y otra cosa es una pintada. El hecho de querer poner una firma del nombre, que a veces ni siquiera son legibles, bueno, pues no sé, eso quizás es una porque cuestión de son de concesión. fuera. Son Dime. muchos de fuera, que son Sí. muchos de fuera, porque yo conozco a un grafitero muy famoso, Matías Mata, que él hace los cuadros esos imponentes, preciosos, ¿no? Mm, Pues me comentaba como alguien venía de Barcelona, ponía Peax, que estaba por toda la isla, y Sure, y pintaba todo y se iba. O sea que hay mucha gente que viene de fuera, están con sus mochilas, su ya, spray, ponen su firma, ahora está Mueca. Mueca es una nueva que no es Mueca del puerto, sino Mueca con K. Entonces lo han puesto por todos lados. O sea, yo veo hasta las nuevas, porque como yo viajo en guagua, va te y va, fijas yo mucho. mi paisaje, exacto, me traslado de un lado al otro y me encanta ir viendo el paisaje. Y claro, cuando ves, y luego son fluorescentes, o sea que las ve todo el mundo, porque encima la pintura es fuerte, ¿no? Y Mm, claro, llegas al aeropuerto de Los Rodeos y te encuentras con eso, a mí me parece, me da esta vergüenza de, ya. parece la isla de Tenerife un gueto, porque está pintada por todos lados. O Sí, sea hombre, que, quizás eso, sí, quizás es un poco vandalismo, pero yo creo que eso ocurre en todas partes. Yo, fíjate, sí, no tenía constancia de que vinieran de otros sitios sí, para allanar la isla. Yo
en cierto modo, muchas veces te ves esas pintadas y piensas de que quizás es algún crío que va por ahí pues pintando, pero que es de aquí, ¿no? Pero parece como si fuera un turismo grafitero para hacer pintadas de mal gusto en muchos sitios, ¿no? Es raro, o Claro. sea, muy, muy raro, o sea, pero bueno, yo qué sé, es que... Pero yo investigando llegué a enterarme, ¿no? Porque siempre que investiga yo pienso, además hay cámaras, en ciertos sitios hay cámaras. Es Sí, difícil, en la laguna las estaban limpiando hace unos días en la Avenida de la Trinidad, ¿no? Estaban limpiando y me dio alegría, porque hay máquinas preparadas para quitar esas pinturas de la piedra y de las zonas mm, donde es muy difícil. Pero si no limpias o no multas, esto está por claro, todos lados. Entonces, vamos a poner firmas y es como un juego. Hay jóvenes de aquí que lo hacen, salen con sus coches, se mm, preparan o con seguro. sus motos y van a pintar. Eso sí lo sé también porque me lo comentó una persona y me decía de su familiar que también lo hacía, ¿no? Entonces, claro, yo digo, si uno lo sabe, lo tienen que saber las autoridades también, ¿no? Pero Ah, es segurísimo. una conciencia social, ¿no? Que hay que tener con todo esto, porque la verdad sales a dar una vuelta, a ver el paisaje, a ver el sur, como tú decías, es un paisaje diferente, ya puede ser seco, ya puede ser verde, pero que no te encuentres acosado por la publicidad o por los grafitis de fulanito o menganito que han dejado sus nombres, ¿no? Pero Sí, bueno, sin se lugar a nos van, dudas. sí. Yo de Bueno, todas maneras seguiré batallando hasta donde pueda para conseguirlo y por lo menos si esa prohibición que está hecha desde Europa también y desde la Dirección General de Tráfico, porque distrae al conductor lo de las vallas, ¿no? Ya lo de los grafitis también es otra cosa, pero que se puede arreglar, pues que lo pongan en marcha. Aunque me digan que no, que me calle o algo, yo digo, si es una ley que hay, que se cumpla esa ley, ¿no? Que ya las retiraron en su día, ¿eh? En el año 89 se prohibieron y se retiraron todas, se retiró el toro de Osborne que había por el sur y por mm, muchas otras partes de las islas, pero como que se saltan la ley y yo lo que pienso es en nuestros jóvenes. Si está prohibido, pero lo hacen, y lo promociona también el Cabildo, que yo llamé para preguntar y promocionaba lo de las vallas, 6.000 euros me parece que era por alquiler. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes? Sobre todo a los jóvenes, a los niños también, pero a los jóvenes que dicen, bueno, pues si no pasa nada, está prohibido, pero no hacen nada, yo también claro, lo pongo, ¿no? Y lo hago. sí, Entonces, así no avanzamos, vamos en retroceso porque no se mm, cumple la ley. claro, sí, no, 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 está clarísimo porque realmente si la ley lo deja muy claro y se sigue haciendo, pues probablemente es porque hay cierta permisividad o realmente hay algún vacío legal en algún punto en el que se está a lo mejor intentando, pues digamos, acogerse. No lo sé, la verdad que es un tema que lo desconozco al completo. No, no pensaba ni siquiera sacar este tema porque realmente ha Ay, sido un poco sorpresa. No, no, pero está bien porque realmente resultan cosas interesantes. Pero bueno, ahí queda un poco también plasmado con esas obras, con esos cuadros que nos comentabas al principio, sí, sirven como crítica y como tal, muchas veces cuando vemos una obra o leemos algo, pues nos tiene que transmitir algo. En este caso tú lo que pretendías es precisamente tratar de que hubiese algo de crítica al respecto y en cierto modo es lo que hemos estado hablando, ¿no? El que la gente a lo mejor vea lo que ocurre, qué cosas puede digamos, considerar importantes a través del entorno, la naturaleza, etcétera, etcétera, para que se den cuenta de que a lo mejor hay algo que falla y que yo creo claro. que si tenemos a gente como tú reivindicando esas cuestiones y mucha más, pues a lo mejor puede ser de que entre unos pocos que vayan creciendo con el tiempo, pues puedan llegar a algún destino que se les escuche, ¿no? Sí, yo pienso que unos pocos pueden hacer un mucho. Sí, Siempre hay que hacerlo, aunque nos cansemos, aunque a veces nos amenacen, nos digan cosas, ¿no? Pero lo importante es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer aquí, ¿no? En este planeta. ¿Para qué he venido? ujú, Y que tú digas, escribir un libro, no, no toda mi obra ni todo lo que escribo se trata de eso, ¿no?
ujú, pero quiero decir, tengo otro tipo de obra, pero no cabe duda que es estar aquí y hacer algo es muy importante para mí, ¿no? Y sobre todo sí, para dejar constancia a mis hijas y a mis nietas, que tengo dos, y ya les voy enseñando, y ya les he dicho, las paredes no se pintan el cuaderno en un lienzo, pero las paredes no, y no se sí, tira nada al suelo. Entonces yo me preocupaba a nivel general, ¿no? Si voy ahora, por ejemplo, cuando voy con los institutos o vienen a ver las obras o lo que he pintado, procuro de sacar el tema para que ellos hablen, ¿no? Para que ujú, saquen y se den cuenta de que nos damos cuenta de que tenemos también los adultos una herida abierta con ellos, porque yo recuerdo que a mi hija le dijeron cuando ella estaba en el instituto que ellos eran una generación perdida. Y entonces, eso me implicó para que pintara otro cuadro, ¿no? claro, Que se titula así, Herida abierta con los jóvenes. Y no son una generación perdida. Al contrario, ellos son el cambio de los errores que hemos cometido los adultos, ¿no? mm, Porque no me claro. pongo yo como la que no hace nada. Tengo mis errores. Entonces, ellos son el cambio, pero no decir que son una generación perdida, ¿no? No, realmente no. Yo creo que no puede nunca decirse que una generación está perdida, porque al fin y al cabo la siguiente generación vendrá precisamente de esa que llaman perdida. Entonces, Correcto. todo tiene su importancia. Quizás los tiempos cambian, las situaciones que ocurren a nivel económico, sociales, todo lo que ocurre en el mundo, pues siempre va a condicionar mucho a una generación u otra. Eh, Mm, incluso siendo tú de una generación que a lo mejor puedas considerar, bueno, pues a mí me ha ido bien, nadie te garantiza que durante todo tu tiempo de vida todo vaya a ir bien. La vida es una cosa muy complicada y siempre hay que pensar en futuro, e incluso aunque seamos mayores, podemos estar más relajados, pero la vida cambia constantemente y al fin y al cabo nuestros más jóvenes son los que toman el relevo. Por lo tanto, perdida o no es un concepto bastante abstracto bajo mi punto de vista. claro. Y que se lo diga un profesor, un maestro, que está al pie de ellos en una edad en la que son jóvenes, que son muy vulnerables, ¿no? Mm, Pues gracias a que mi hija me lo contó y lo hablamos y nos reímos. Yo le dije, bueno, pues buscamos un barranco ya y nos lanzamos, porque si no, ¿qué hacemos aquí? claro. Imagínate, si le dices eso a los chicos en esa edad, pues muchos pensarán, "Ah, pues yo vivo la vida, como lo decía un sobrino mío, dice mamá, pero ¿para qué sigo estudiando? Si al final, si eres youtuber o eres no sé qué y ganas dinero con eso, ¿no? ¿Para qué? Y claro, ahí está la batalla de los padres de decirle, mira, es que si no estamos ahí, imagínate, todos estos Claro. chicos se nos pierden. Y yo me siento responsable no solo de mis hijos, sino de todos los demás, porque Mm, para eso estamos aquí, somos adultos y hemos vivido, ¿no? mm. Ser responsable no solo de tus niños, sino de todos. Sí, cierto. Bueno, es una cosa que hay que luchar contra ella, sobre todo cuando alguien dice algo al respecto como eso, que te puede echar por tierra, digamos, las ilusiones, sobre todo cuando son muy jóvenes. Sí, por ejemplo, volviendo un poco al principio, si a ti te marcó ese viaje a África con 12 años, Claro, una persona que diga algo de esa manera a alguien también joven puede marcarlo y de forma muy negativa y eso realmente es un error bastante grande. sí, sí, y que se ha oído mucho últimamente, ¿no? Entonces ahí está mi batalla. Yo digo, pues no, y les digo a los chicos, los suelo animar y incluso en el avión cuando iba a Gran Canaria, a ese encuentro me encontré con un chico que iba al lado mío y había hecho un parón en su carrera, ¿no? Y lo animé a seguir adelante, a seguir estudiando, él quería estudiar y le dije, pues haz lo que te guste, si te hace feliz, hazlo. Siempre tienes que hacerlo, tú puedes hacerlo, ¿no? Pero no te rindas, por mucho que oigas y te digan, no, eso no va a tener, perdón, no va a tener futuro, tú lucha por lo que tú quieres, porque cuando tú eres feliz, harás feliz al que está al lado. Y eso es una cadena que se va haciendo Mm, una rueda
que se va haciendo, ¿no? Y vas haciendo felices a los que tienes alrededor. Eso me parece a mí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese mensaje positivo, ahí queda un poco esa crítica que hemos hecho un poco del medio ambiente, de cómo se trata de educar a la gente, que hay que hacerlo yo creo que siempre de forma positiva, de tratar de buscar en Sí. todas las personas pues esas cosas que le gustan o tratar de motivarlos, porque al fin y al cabo las generaciones eh, sustituyen a otras y al fin y al cabo ese es el ciclo de la vida, es lo habitual y es lo normal, ¿no? Sobre todo muy importante, lo peor que se puede hacer es la mentira. La mentira es lo que acaba con todo, ¿no? Mm, Eh, para mí la palabra es lo peor que hay, ¿no? Y tú tienes que ser como eres y sacarlo adelante, ¿no? Le guste más a unos o a otros, mis obras gustarán más, gustarán menos. Hay gente que dice no me gusta esa obra porque representa, son cuadros fuertes. Sobre mm, todo tengo uno que es los que se quedan en el mar está de luto, porque yo quería representar la gente que muere en el mar, esos olvidados, ¿no? Que luego no se recuperan ni siquiera sus cuerpos y se quedan ahí niños y todo porque por la ambición de poder de unos pocos, porque esa gente viene engañada a Canarias. Ellos no van a Canarias, van a Europa, quieren otro cambio, ¿no? Y los mm, traen y los dejan aquí y ahora andan de un lado para el otro, están desestabilizados ellos, van, esta sociedad también se queda como un poco que ya no sabe qué hacer, cómo ayudar, ¿no? Pero claro, es culpa de los que están por encima de todos nosotros y mm. los que marcan el cómo va el mundo, ¿no? Que eso ya es Sí, más complicado, más eso, ¿no? Pero es verdad que hay que por lo menos dejar constancia de eso, ¿no? sí. Y ya te digo que ahora vuelvo otra vez a Gran Canaria, pero es un encuentro de autores, donde también voy a hablar de ese libro que tengo el último, que es de misterio, que incluso son leyendas que me contaban mis abuelos. También pensé, hay que recogerlas, hay que, esas Ujú, leyendas de brujas, del monte y de todo eso, pues ahí tengo también en ese libro recogiendo eso para distraerte un poquito y escribir otras cosas, ¿no? ujú. Bueno, vamos a hablar sobre ese libro, así hacemos un poco un cambio ya de la temática. Cuéntanos un poco ese libro, cómo se titulaba? Se titula Restos de un Rosario y ese título da pie al primer capítulo. Son 13 relatos de misterio y terror. Capítulo no, perdón, relatos. Y bueno, ese primero se divide en 3 capítulos, ¿no? Pero son de lo que escribía para el Festival Internacional del Cuento y algunos fueron escenificados y otros, como me invitaban a escribir, por ejemplo, de ojos y hacíamos 3 o 4 varios Ujú, compañeros y entonces yo, por ejemplo, tenía 3 de los ojos y 3 que están publicados ahí, ¿no? Diferentes. Luego está ese de misterio que sucede en la laguna, otro sucede en una hacienda de los Realejos. Eh, hay protagonistas a veces en algunos conocidos, hice como un homenaje a esas personas en su día, ¿no? Que yo las conocía. Y alguno ya ha fallecido, entonces pues quise también, ya lo había puesto en el libro hace unos años, pero que no lo había publicado y quise hacerlo ahora, aparte de publicar eso de las leyendas de la escritora de haiku, que es distinto, que es una leyenda que sucede en Japón, y el haiku es un poema que aún así habla de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto, misterio y terror es otra cosa, pero es bonito tocar otros temas, otros puntos y mm. sentirte bien escribiendo, siendo feliz, ¿no? Aunque haya algún muerto, alguna cosa, pues, pero bueno, es divertido, sobre todo pasarlo bien haciendo eso, ¿no? Y es algo también que atrae para nuevos lectores, no a lectores que escriben ya Sí. el terror y que ya lo han leído algunas personas que leen mucho terror y les ha gustado, los han enganchado y eso en realidad es gratificante, ¿no? Ujú, Para ti, igual que la obra de arte. Eh, este año anterior pues he vendido 4 obras, 3 de ellas grandes, de los grandes, y a coleccionistas de arte, pero también a coleccionistas de arte mundial.
que vino al puerto de la Cruz y se enamoró y colecciona arte y lo quería comprar y el hombre era ilusionado viendo la pintura, ¿no? Y claro, yo pinto mucho surrealismo y él me asemejaba palabras mayores con Oscar Domínguez, ¿no? Y claro, yo le decía, será algo que es algo que hay en la isla que te induce como los de atrás a escribir Agustín Espinosa, Emeterio Gutiérrez Albelo, o Oscar Domínguez, o Juan Ismael de Gran Canaria, o Fuerteventura, me parece que era él, y, y así muchos más que pintamos surrealismo o escribimos también el surrealismo, ¿no? Pero yo creo que es la isla, el lugar donde has vivido, donde nace ese enigma de esos montes, el monte de las Mercedes, que para mí me parece mágico, o como el de La Gomera, o si vas al Hierro, y parece que estás Sí. en Irlanda, o en no sé, a mí el Hierro me recuerda como a Irlanda, ¿no? Bueno, Pero es verdad que los paisajes pueden marcar un poco, pues, no sé, leyendas, historias y quizás también precisamente los montes de las islas pueden llegar un poco a eso, a tener un aura de misterio muy, muy particular. Una pregunta con respecto al tema del surrealismo, porque cuando, por ejemplo, alguien ve un cuadro que es así surrealista, pues tiene probablemente unas interpretaciones muy, muy libres, ¿no? Porque no tienes algo muy concreto que estás viendo o que estás, en este caso, leyendo, pero, por ejemplo, ¿cómo surge una obra surrealista? Porque eso parte un poco de la imaginación del pintor o del autor. ¿Cómo surge? Porque, por ejemplo, es un pelín complicado de entender para alguien que quizás no está acostumbrado a ese género. es verdad. Eh, yo, por ejemplo, estuve en una visita guiada en el TEA sobre la obra de Óscar Domínguez y eran unos cuadros que yo no conocía, que me faltan muchos por conocer porque no los conocemos todos, ¿no? Y fui. Entonces el que nos hacía de guía hice una visita guiada para que me informara de esos cuadros, ¿no? Porque ver esta obra, como tú dices, del surrealismo, entonces había un cuadro que estaba enfrente y él dijo, pues no sé lo que le habrá pasado aquí al pintor y eso en realidad me dolió porque se veía que en el cuadro había reflejado como uno, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Era como el paisaje, los dragos estaban sin hojas, el paisaje era gris, había un pozo lleno como de cosas de basura y era como que había en la guerra, después de la guerra, todo había quedado en ese estado, ¿no? Que las guerras no sirven para nada, es absurdo, eso es lo Sí. que debería haber avanzado la sociedad, ¿no? Y Oscar ahí reflejaba eso. Y claro, es lo que me pasa a mí. Yo, por ejemplo, he estado pintando un helecho de Anaga, los helechos pensando en lo que es la laguna. Es una exposición que yo misma eh, preparé para que las pintoras laguneras pintáramos, pusiéramos algo, ¿no? En la laguna. Y yo quise pintar, pinté 4 obras pensando en la laguna, ¿no? Entonces estaba pintando a Naga, con la lluvia, un rayo, lo que yo sentía en ese momento. Ujú. Estaba pintando el agua entrando, y lo hice como en 3 dimensiones, y de repente me surge un perfil como de un maestro ascendido que está en una de las montañas. Y claro, yo estaba haciendo el mar, entrando en la montaña y haciendo con el pincel, y cuando tú ves esas cosas, dices, wow, pues lo dejo ahí porque ahí salió, ¿no? Y quedó perfecto. Si lo hubiera hecho adrede no, no te sale, ¿no? Entonces esa conexión y esa canalización que tú no sabes cómo surge, pero está. Y yo no lo había visto, lo vio mi hija, que también es otra artista, pero de diseñadora en 3D. Y ella Ujú. cuando lo vio dice, aquí hay un perfil perfecto. Digo, ¿dónde? Dice, aquí. Pues luego le dibujé el pelo, como parecía como un maestro como un maestro ascendido de esos que hablan, y yo lo veía así en ese momento, le dibujé el pelo, y al dibujar el pelo surgió un pájaro. Entonces que lo veía otra persona, y yo lo vi Ujú. cuando esa persona me lo comentó, ¿no? Entonces, como tú dices, hay miradas eh,
la gente ve cosas, ¿no? Y ve más allá de lo que incluso tú has pintado. Y eso me fascina, porque, por ejemplo, en el cuadro del helecho, yo no me sentía bien pintando el helecho, entonces empecé a emborronar el cuadro todo otra vez, porque cuando no me gusta, le echo pintura encima, lo cubro todo, ¿no? Y vuelvo otra vez. Entonces van surgiendo cosas que tu imaginación va viendo y vas canalizando o conectando con el cuadro, y el cuadro te va dirigiendo, ¿no? Y surgió un cuadro, como 4 cuadros en el mismo cuadro, y había un mundo arriba y un mundo abajo. Entonces yo conecté con los submundos, con los subterráneos de la laguna, y me surgieron unas mujeres con su capa y todo, y yo dije, Dios mío, aquí están, y las veía, yo las veía y les di forma un poco, ¿no? Pero es una experiencia, luego la gente lo ve. La persona que me dijo que veía 2 mundos fue una persona que fue a visitar la exposición. Y yo le dije, pues sí, es verdad que hay 2 mundos, porque luego cuando yo vi esto pensé en los subterráneos, pero es cuando tú notas que la gente ha captado lo que tú has querido representar, y a veces ellos ven otras cosas que tú dices, pues no me daba cuenta de que estaba ahí o que se veía eso, ¿no? Pero es Claro. maravilloso, es una sensación única, que a mí me hace feliz. Por ejemplo, pintar a Miguel Hernández en una exposición internacional que se hacía en el SICA, en Las Palmas, hace unos años, me invitó Diego Casimiro, que ya falleció, un curador de arte. Entonces él hizo como un homenaje a Miguel Hernández y nos pidió cuadros, y yo dije, ¿cómo pinto yo a Miguel Hernández? ¿No? Entonces lo representé como un roble ensangrentado. Un roble, el árbol, el roble, porque el roble da la memoria de los hombres, ¿no? Y lo pinté ensangrentado, rojo y sin hojas, pero rodeado de alambre. Y ese alambre se sumergía como en la tierra, en el fondo, ¿no? Y ahí hice unos velados, y en esos veladuras, no sé si sabes lo que es, son No. como unas transparencias Mm. que a mí me encanta hacer en muchos cuadros, ¿no? Entonces surgieron como unas calaveras. Haciendo los velados, surgieron las calaveras. Habían 3 en una zona, ¿no? Y entonces las dejé. Y en ese momento yo no me di cuenta y dije, pues si surgen es porque están ahí. E intenté hacer por el otro lado para equilibrar el cuadro, y dije, pues seguramente que estos son los que también murieron en esa época por las injusticias, ¿no? Entonces intenté hacerlas, pero no me salieron. O sea, aquello surgió haciendo las veladuras sin yo quererlas hacer. Y dije, bueno, pues están estas 3 y estas 3 las dejo. Pero con el tiempo, otra persona que vio el cuadro se emocionó y me dijo, esas calaveras, dice, están ahí, dice, porque eso es el poema que él escribió, Miguel Hernández, a Ramón Sijer, que decía, escarbaré la tierra con mis manos, sacaré tu calavera y la acariciaré, ¿no? Y claro, en ese momento se me pusieron los pelos de punta y yo dije, pues mira por qué están ahí las calaveras, ¿no? Que Mm. algo tienen que comunicar y decir, ese surrealismo surge de eso, de un sentimiento que, que, que tienes, y que yo digo que si conectas con algo que es más allá, más fuerte, ¿no? Y lo pones, lo expresas en el lienzo. Y la verdad que a mí me hace feliz y me gusta cuando pasan esas cosas, ¿no? Me siento Ujú. bien en ese Sí. sentido. Hombre, es curioso, es una historia bastante curiosa por cómo surgen precisamente Sí, esas formas, esos significados en el cuadro que por una parte está lo que tú sientes, lo que has querido transmitir, y luego viene un poco la interpretación de la gente que observa la obra, que aporta y complementa pues el significado de la misma, ¿no? La hace crecer sí, realmente. sí, sí, te hace crecer. Y ya, cuando tú expones en la obra, cuando yo estoy pintando no estoy pensando en vender, sino en pintar un sentimiento, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, no hace, dice, para vender, digo, no, porque para mí entonces ya eso no sería el arte. Mm. Aunque a ti te pueden encargar un cuadro, me pueden decir, yo he ilustrado libros
y me dicen, toma los poemas y yo libremente dibujo lo que me hace sentir ese poema, ¿no? Pensar en Miguel Hernández, pues es meterte en su vida, pensar en él y pintarlo, ¿no? Y más si lo conoces todavía es mejor, porque expresas mejor, ¿no? El sentimiento y, y tú lo captas. Hay otro cuadro también que me pidieron sobre las novelas de Galdós, también este hombre, Diego Casimiro, y nos hizo que pintáramos de los libros que tiene Galdós el personaje femenino del libro que nos tocara a las mujeres que habíamos participado, mujeres y hombres, en esa exposición, ¿no? Pero teníamos que pintar a la protagonista femenina. Y claro, a mí me tocó en un libro que era el Doctor Centeno y solo hablaban dos hombres. O sea que yo decía, ¿dónde está la mujer? Pues leyendo, Galdós siempre metía Amparo, el personaje ese que él tenía, ¿no? Y entonces ellos la nombran y yo dije, aquí agarro yo al clavo está ardiendo y cojo Amparo. Entonces pinté un cuadro, surgió un cuadro que es como de los jarrones que yo pintaba cuando era chiquitita, de esa forma en femenino. Hice la mujer y Amparo tenía un pasado oscuro con unos amores que tuvo con un sacerdote. Y luego en el futuro la cortejaba un hombre de pudiente en esa época, en la época de las novelas de Galdós, y ella no quería seguir adelante porque tenía miedo del pasado, de que se supiera esos amores con ese sacerdote. Entonces yo pinté la parte oscura y su pelo como que tiraba hacia detrás al pasado, y la parte naranja era el amor, y ella estaba en el centro, se quedó estática, no se movía, porque no la dejaba el pasado y no avanzaba al futuro, ¿no? Hacia ese amor. Y pinté un cuadro muy original, que a mí me gusta, pero que lo ves y es un cuadro grande, de 1 metro por 80, ¿no? Pero ¿qué es lo que a mí me surgió de ese Amparo, de que no se movía? Digo, pues es tonta, porque tiene que avanzar, ¿no? Pero yo la veía en el centro, digo, pues yo la veo en el centro, hasta Amparo de Benito Pérez Galdós de esa novela, ¿no? Y lo reflejé en ese cuadro que también me gustó. Eso es lo bueno, sentirte tú bien con lo que estás haciendo y que luego llegue la gente, habrá gente que le guste más y otras que no, pero es verdad que la gente aporta mucho luego con su comentario y acaba de completar la obra, porque un cuadro es poesía o literatura contada y una poesía es un cuadro también, es una imagen o un relato, porque Es cuando tú verdad. lees ves la imagen, ¿no? Sí. Entonces siempre lo he dicho eso, que tiene muchas lecturas. Puede haber surrealismo, puede haber realismo en el mismo cuadro, puede haber impresionismo, expresionismo y puede haber muchas cosas Sí. que se mezclan, ¿no? Que es interesantísimo la lectura de un cuadro. Hombre, da muchas interpretaciones, pero bueno, sobre todo eso cuando alguien te comenta algo que aporta un elemento que quizás no lo tenías en cuenta y que te hace decir, pues es verdad, eso está ahí. Y bueno, que te llene de satisfacción, pues hombre, es algo que yo creo que solo el autor entiende, solo el autor puede entender ese momento, ¿no? Aunque lo Sí, explique, yo creo que es una cuestión casi muy, muy personal de cada uno. sí. Claro, es difícil de explicar, porque es difícil de explicar un sentimiento, ¿no? Pero lo ves y ya llega. Por ejemplo, este alemán coleccionista dice, es que te metes en el cuadro ese. Mira que ese cuadro lo habías puesto y todo el mundo decía lo mismo, le llamaba la atención ese cuadro y decía, es que entras dentro del cuadro y te dan ganas de continuar, ¿no? Y eso es, para una persona que hace algo así, es un regalo, porque igual que en el libro que acabo de publicar, que lo hice con una editora joven, ella hizo la portada, porque también es una artista, y entonces en la portada ya cuando tú lo ves ya te lleva al misterio o al terror, ¿no? Porque la portada de un libro es muy importante para decirle al lector de qué trata o de qué va y para la Sí. imagen, que es lo que va a comprar, ¿no? Aparte que le das la vuelta y luego la sinopsis, pues ya te lleva un poquito más. Hombre, lo importante es el contenido, que esté bien, que sea, No, no, claro, pero tienes que que llamar la esté atención bien, de ¿no? alguna manera, está claro.
Sí, sí, pero si no llamas la atención, la imagen es lo primero que se ve. Entonces, te voy a mostrar una, no sé si se Sí, por verá. favor. Los estaba preparando porque me voy a ir a Gran Canaria este viernes. Otra vez, vuelvo otra vez, vine y volví. Mira, no Ujú. sé si se verá bien. Sí, restos de un rosario. Ujú. Sí. ¿Ves la portada? Son, no Sí. sé si se distinguen los cuervos. Son dos Sí, cuervos. sí, uno arriba y otro abajo, ¿no? Sí. Sí, sí. Luego hicimos el marcador con el cuervo y con el QR. A ver si Ujú. se ve, sí, a ver si se ve. Ahí Para se que te ve. lleve para que te lleve lo que es el libro, ¿no? Ujú. Y este hice autoedición porque queríamos hacerlo al gusto. En la contraportada, para que se vea, a ver, ahí se ve un poquito. Es que el Sí, libro es oscuro, pero, pero está muy, está hecho a conciencia, elegida la letra, es muy importante el papel, el formato, es sí. ahuesado y la letra es también una letra como de máquina de escribir, la elegimos, ¿no? Como si tú Mm, estuvieras escribiendo en las antiguas máquinas sí, más clásico. de Ujú. escribir. Sí, sí. Y al final tiene un haiku también, un haiku que yo escribí Mm, relacionado con el terror, con el misterio, ¿no? No sé ajá. si se ve. Sí, bueno, no sé, Entonces, quizás no se puede leer, no se pero bueno, puede leer, sí, sí. sí. Pero bueno, me Sí. gustaría que ya aprovechando que estás enseñando el libro, que comentes un poco dónde se puede conseguir restos de un rosario. Ujú. Este libro se puede conseguir en todas las librerías, a ver, en el Águila, en Lemos, en La Laguna, en Agapea, que ya lo lleva a Gran Canaria también, en la librería Doramas que está en Arucas, acabo de dejar uno que fui el otro día, y en la librería Masilva, en el Puerto de la Cruz, en el Sausal está en Barco de Papel, en una librería a la punta que se llama en el norte de la Orotava, porque hay relatos eh, que suceden en la Orotava, el último es entre la Orotava y Nueva York. Me Ujú, encantó hace años que lo había escrito y yo dije, me gusta esta idea de mezclar, ¿no? Hay otro que sucede entre España y Francia y luego hay otro que es en el mar, sucede en el mar, que estaba un día también de eso, de cómo surgen los relatos, ¿no? Pues ujú. estaba yo esperando, no sé si conoces el Hospital del Norte de aquí, de Sí, ICO, sí. pues estaba ahí esperando que mi marido fue a consulta y cuando eso no podías entrar, solo entraba uno. Y yo estaba esperando en el coche y vi un velero. Y el velero fue que surgió un relato, un micro relato, ¿no? Y surgió y fue como lanzarlo así y ya está. Ujú. Y quedó, el relato se titula Cabo Suelto, ¿no? No digo más porque es tan pequeño, pues, No, que no, a no, lo mejor lo está bien, hasta destripo, lo que ¿no? se pueda contar. Sí, lo destripo, ¿no? Pero después está una carta para recordar, que me pareció muy importante poner este resto de un rosario sucede en La Laguna y le sucede a un joven universitario, donde un profesor de la facultad es el también protagonista. Y después hay otros que son de las leyendas de las brujas que había en el Monte de las Mercedes, que me contaban mis abuelos, y entonces ahí metí ese. Y hay otros de los ojos, que suceden cosas extrañas, ¿no? Y después hay otro que se llama eh, Atardecer, que se sucede en el Puerto de la Cruz, entre el Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Y Ujú. tiene que ver también, cito a Agatha Christie. Me encanta Agatha Christie, la literatura de Agatha Christie. Bueno, Y misterio, entonces, sí, misterio al 100%. me Ujú, encanta. Y como ella vino al puerto de la Cruz, no es que cite sus cosas, sino como ella vino al puerto de la Cruz, pues ahí la cito. En el relato que ya, sucede casi una época después que ella estuvo en el Hotel ujú. Taoro, en el puerto de la Cruz, y ahí la meto. Entonces, a mí me parece que hay relatos que son eso, misterio, y que a mí me gustó ponerlos, y elegimos 13 relatos por el número, y cuando,
cuando pedí el depósito legal también terminaba en 13 y yo dije, bueno, pues por algo será, vamos a Buen dejarlo augurio. ahí. Sí, Eso que sí, el sí, 13 el queda 13. como mucha mala suerte para muchos, pero bueno, en este caso, buen augurio, ¿no? Y pienso que Pues, cada número es un número. sí, sí, claro, no, no, pero bueno, para supersticiones tú sabes que hay mucha gente, ¿no? Cada cual cree o no cree o le asusta o Sí, 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 una sí. cosa u otra, eso al gusto del consumidor, ¿no? Sí, Pues es verdad. Graciliana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, me ha encantado hablar contigo. Tienes un montón de facetas, un montón de cosas. Quizás nos hemos ido por las ramas con muchos detalles, pero, pero bueno, ahí queda para que, bueno, quien no te haya conocido hasta ahora, pues sepa un poco sobre ti, que sienta curiosidad sobre ese libro. Y de verdad, muchísimo éxito. Si quieres comentar alguna cosa más, como siempre, te dejo pues el micro abierto. Bueno, pues invitar si hay jóvenes que nos están escuchando que sigan adelante, ¿no? Y a los que sigan adelante y que no crean todo lo que se escucha y se dice, ¿no? Porque hay mucha desinformación de la información. Eso es un artículo también que escribí hace unos años, pero que está más actual que nunca. Ujú, Y que ellos piensen en ellos y en lo que está a su alrededor. Entonces, porque yo a veces también pensaba, ahora que ya soy un poco mayor, pensaba en cuando era más joven, en que yo quería arreglar el mundo, me quería ir de un lado al otro, de misionera, para ayudar en todos lados, ¿no? Y después te vas dando cuenta de que lo importante es tu familia, lo que tienes alrededor, la gente, que tú, está a tu alcance, lo que tú ves, ¿no? Y vas haciendo ese círculo y ese círculo se va haciendo más grande y tú te sientes feliz y vas viendo que, por ejemplo, ya yo tengo dos hijas y las dos, una es maestra de infantil, eh, que de hecho, le decía yo, tiene que gustarte mucho el trato con los niños porque es muy, muy importante la educación infantil, aunque la gente piense que no. Hasta hay mismos maestros que no le dan importancia a esa preescolar, ¿no? Esa educación infantil, y ese es el pilar del niño, ¿no? Entonces lo que tú le des ahí, eso se les queda grabado para toda la vida, porque es la infancia cuando se queda el aprendizaje. Por eso es importante también un hogar estructurado bien, que tenga una buena raíz para que ese niño crezca, ¿no? Y luego ya la educación se la dan en un centro. Y que sea eso, que hagan lo que les gusta. Y también te iba a comentar que los regalos que te va dando la vida, yo voy luchando, he hecho muchas cosas, talleres, conferencias, contacto con los chicos, con los jóvenes, con los niños pequeños, con todo. A mí no me importa darle un taller a un niño de 9 años o de 7 que a una persona adulta, es igual, cambia un poquito, pero es lo mismo. El mismo respeto siento hacia ellos, ¿no? Que ahora los jóvenes del IES Mensei ven como en Los Realejos estaban buscando escritoras por la zona y hicieron una investigación en una optativa que tienen de literatura canaria, ¿no? Entonces esos 10 jóvenes me encontraron y ahora me van a hacer un homenaje el día 21. Y me hace una ilusión porque es algo de ellos, ¿no? Es una investigación que han hecho ellos y que han buscado. Entonces eso me da alegría, ¿no? Y voy a estar ese día 21, pues más claro, feliz que una perdida, porque, pues porque es algo bonito, ¿no? Que te busquen ellos, no que tú vayas buscando cosas, sino que la gente te mm, regale, te haga esos regalos, pero esos regalos que te da la vida también es porque has sembrado algo, ¿no? Y claro. luego va dando su fruto. Y eso es lo importante. Mira qué huella vas a dejar en este mundo, ¿no? En este mundo que nos ha tocado vivir ahora. Sí. Bueno, pues disfruta mucho de ese regalo, que sin lugar a Sí, dudas es un regalo de la vida, disfrútalo y de verdad sigue así adelante con esa forma de vivir que yo creo que es positiva y que yo creo que quien nos haya escuchado, pues yo creo que algo le habremos podido influir de forma positiva, o al menos eso pienso. Pues Graciliana, muchísimas gracias y un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. muchas gracias y agradecida porque me han invitado, ¿no?
y a seguir ustedes también adelante, porque esto ayuda mucho a conocernos unos a otros, que es lo importante, el caminar unidos, ¿no? Ujú. Gracias y que tengan un buen día. Igualmente, un saludo. Gracias.